Revelan el plan para intervenir Venezuela. Una fuente de en Washington dijo que la intervención a Venezuela se daría en el momento que Maduro haga las elecciones. Al ser ilegítimas, se consideraría un acto en contra de la libertad de la región. Nosotros nos vemos muy afectados viendo qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Es un país fantástico. En Panamá se encuentran las tropas de Estados Unidos haciendo ejercicios militares con la intención de esperar un llamado a la intervención. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que prepararse. El plan para invadir sería con tropas de Colombia y las de Estados Unidos en Panamá. En Jamaica y Aruba se establecerían portaaviones y un soporte logístico. Argentina está dispuesta en enviar aviones de ser necesario. El plan es el siguiente. Se cree que la Armada de Venezuela no intentaría defender al país, ya que expertos del Pentágono están negociando con militares venezolanos. Para que el día de la intervención permitan que Estados Unidos entre al país. Sería una combinación de sublevación militar interno y una coalición de países liberando a Venezuela. Sería la mejor forma para intervenir y no tener bajas. Se especula que el ejército bolivariano está haciendo estos acuerdos desde ya. El Comando Sur mandaría aviones desde Panamá para la parte norte de Venezuela. No especulemos. No especulemos. Las noticias. Mientras que el ejército colombiano se desplazaría con tanques y soldados a través de la frontera. El plan habría sido ideado hace 6 meses en el Pentágono. Las intenciones de Estados Unidos para liberar a Venezuela de Maduro han sido directas. Para restaurar la democracia en Venezuela, y nosotros ese es nuestro único objetivo. El Departamento de Estado no confirmó ni negó esta información. Maduro se encuentra solo y ahora que China y Rusia ni siquiera lo están ayudando, es el mejor momento de derrocar a Maduro. Ricardo Hausmann, el cual él lo llamó el Día D para Venezuela. La crisis de Venezuela está pasando inexorablemente de ser catastrófica a ser inimaginable. El nivel de miseria, sufrimiento humano y destrucción ha llegado a un punto en que la comunidad internacional debe repensar cómo puede ayudar. Hace 2 años, advertí que en Venezuela se avecinaba una hambruna similar al Holodomor de Ucrania entre 1932 y 1933. El 17 de diciembre, The New York Times publicó en su portada fotografías de este desastre provocado por el hombre. En julio describí la calamidad económica sin precedentes por la que atraviesa Venezuela y documenté el colapso en la producción, los ingresos y los niveles de vida y salud. Probablemente la estadística más reveladora que cité fue que el sueldo mínimo, el que en Venezuela gana el trabajador mediano, medido en la caloría más barata disponible, había caído de 52.854 calorías diarias en mayo de 2012 a tan solo 7.005 en mayo de 2017, completamente insuficiente para alimentar a una familia de 5 personas. Desde entonces, la situación ha empeorado de manera drástica. Para el mes de noviembre, el sueldo mínimo se había desplomado a apenas 2.740 calorías diarias y la escasez de proteínas es todavía más aguda. El abastecimiento de carne de cualquier tipo es tan reducido que el precio de 1 kilo en el mercado equivale a más de una semana de trabajo remunerado al sueldo mínimo. Las condiciones de salud también han decaído como consecuencia de las deficiencias nutricionales y de que el gobierno decidió no proveer fórmula para lactantes, vacunas contra enfermedades infecciosas, medicamentos para quienes están en tratamiento por SIDA, cáncer. Revelan el plan para intervenir Venezuela. Una fuente de en Washington dijo que la intervención a Venezuela se daría en el momento que Maduro haga las elecciones. Al ser ilegítimas, se consideraría un acto en contra de la libertad de la región. Nosotros nos vemos muy afectados viendo qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Es un país fantástico. En Panamá se encuentran las tropas de Estados Unidos haciendo ejercicios militares con la intención de esperar un llamado a la intervención. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que prepararse.
El plan para invadir sería con tropas de Colombia y las de Estados Unidos en Panamá. En Jamaica y Aruba se establecerían portaaviones y un soporte logístico. Argentina está dispuesta en enviar aviones de ser necesario. El plan es el siguiente. Se cree que la Armada de Venezuela no intentaría defender al país, ya que expertos del Pentágono están negociando con militares venezolanos And is it a step that might bring this to an end? para que el día de la intervención permitan que Estados Unidos entre al país. Sería una combinación de sublevación militar interno y una coalición de países liberando a Venezuela. Sería la mejor forma para intervenir y no tener bajas. Se especula que el ejército bolivariano está haciendo estos acuerdos desde ya. Some of these conversations could be firm. El Comando Sur mandaría aviones desde Panamá para la parte norte de Venezuela, No especulemos. No especulemos. Las noticias. mientras que el ejército colombiano se desplazarían con tanques y soldados a través de la frontera. El plan habría sido ideado hace 6 meses en el Pentágono. Las intenciones de Estados Unidos para liberar a Venezuela de Maduro han sido directas. Para restaurar la democracia en Venezuela, y nosotros ese es nuestro único objetivo. El Departamento de Estado no confirmó ni negó esta información. Maduro se encuentra solo, y ahora que China y Rusia ni siquiera lo están ayudando, es el mejor momento de derrocar a Maduro. Poder convocar elecciones libres y justas para llegar a tener un nuevo gobierno. Este es el plan A de la oposición venezolana, organizada en torno a una mesa de unidad democrática, y es lo que se busca en las conversaciones que se están realizando en la República Dominicana. No obstante, es un desafío a la credulidad pensar que es un régimen dispuesto a matar de hambre a millones de personas para mantenerse en el poder. ¿Va a ceder ese poder en elecciones libres? En la década de 1940 en Europa Oriental, los regímenes estalinistas consolidaron su poder pese a sufrir derrotas electorales. El hecho de que el gobierno de Maduro se haya robado 3 elecciones tan solo en 2017 y que haya bloqueado la participación electoral de 3 de los partidos con los cuales se está negociando en República Dominicana, de nuevo, a pesar de una tensión diplomática internacional masiva, sugiere que el éxito es improbable. La idea de un golpe militar para restaurar el orden constitucional agrada menos a muchos políticos democráticos porque temen que después los soldados no regresen a sus cuarteles. Por lo demás, el régimen de Maduro ya es una dictadura militar, con oficiales a cargo de muchas agencias gubernamentales. Los oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas son esencialmente corruptos, habiendo participado durante años en actividades de contrabando, delitos cambiarios y en las compras públicas, narcotráfico y muertes extrajudiciales que en términos per cápita son 3 veces más prevalentes que en las Filipinas de Rodrigo Duterte. Un número importante de altos oficiales decentes han estado renunciando a las Fuerzas Armadas. Las sanciones focalizadas en individuos que administra la Office of Foreign Assets Control de Estados Unidos están incomodando a muchos de los bandidos que gobiernan Venezuela. No obstante, en el mejor de los casos son muy lentas, pues para el tiempo que rindan el efecto deseado, se habrán producido decenas de miles de muertes evitables y se habrán ido al exterior millones de nuevos refugiados venezolanos. Y en el peor de los casos, nunca surtirán efecto. Al fin y al cabo, sanciones como estas no han conducido a un cambio de régimen en Rusia, Corea del Norte y tampoco en Irán. Esto nos deja con una posible intervención militar internacional, solución que asusta a la mayoría de los gobiernos latinoamericanos a causa de la historia de agresiones contra sus intereses soberanos, especialmente en México y Centroamérica. Pero es posible que estas no sean las analogías históricas correctas. Después de todo, Simón Bolívar pasó a ser llamado el libertador de Venezuela gracias a la invasión de 1814, organizada y financiada por la vecina Nueva Granada, hoy Colombia.
Entre 1940 y 1944, Francia, Bélgica y los Países Bajos no lograron liberarse de un régimen opresivo sin una acción militar internacional. La explicación es clara. A medida que la situación en Venezuela se torna inimaginable, sus posibles soluciones se acercan a lo inconcebible. La Asamblea Nacional, debidamente elegida hace 2 años, en la cual la oposición tiene una mayoría de 2/3, ha sido despojada de todo su poder de manera inconstitucional por una Corte Suprema nombrada inconstitucionalmente, y las Fuerzas Armadas han empleado ilegítimamente su poder para reprimir las protestas y obligar a exiliarse a muchos líderes, entre ellos los jueces de la Corte Suprema que la Asamblea Nacional nombró en julio. Si se trata de soluciones, ¿por qué no considerar la siguiente? La Asamblea Nacional podría destituir a Maduro y al narcotraficante de su vicepresidente Tarek El Aissami, sancionado por la OFAC y a quien el gobierno estadounidense le ha embargado más de $500 millones. Dado este vacío de poder, la Asamblea nombraría de forma constitucional a un nuevo gobierno, el que a su vez podría solicitar asistencia militar a una coalición de países amigos, entre ellos latinoamericanos, norteamericanos y europeos. Esta fuerza liberaría a Venezuela de la misma forma en que canadienses, australianos, británicos y estadounidenses liberaron a Europa en 1944-1945. Más cerca de casa, esto sería semejante a la liberación de Panamá de la opresión de Manuel Noriega por parte de Estados Unidos, la que marcó el inicio de su democracia y el crecimiento económico más rápido de Latinoamérica. De acuerdo al derecho internacional, nada de esto requeriría la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que Rusia y China podrían vetar, puesto que la fuerza militar sería invitada por un gobierno legítimo en busca de apoyo para defender la constitución de su país. La existencia de una opción como esta incluso podría mejorar la probabilidad de que las negociaciones que se están llevando a cabo en la República Dominicana lleguen a un resultado exitoso. El colapso de Venezuela es contrario al interés nacional de la mayoría de los países y las condiciones imperantes en el país constituyen un delito de lesa humanidad al que se debe poner fin por razones morales. El fracaso de la operación Market Garden en septiembre de 1944, inmortalizado en el libro y el film Un puente lejano, se tradujo en la hambruna del invierno 1944-1945 en los Países Bajos. La hambruna en Venezuela de hoy ya es peor que esa. ¿Cuántas vidas más serán destrozadas antes de que arribe la salvación?